Siempre de 5 para el peso. Bueno, ahora sí. Tenemos sonido, tenemos imagen, estamos grabando. Y sin perra que rompa cables. Completo. Retomo. Estábamos hablando entonces de los caballeros. De esta élite militar, de esta alta, digamos, aristocracia que formaba el grupo de los caballeros. Y decíamos cómo también, y vamos a empezar a hablar hoy del vasallaje, cómo todas las cuestiones importantes en la Edad Media se iniciaba a través, se forma parte a través de un rito, y cómo también la caballería y cómo también el vasallaje, por supuesto que se acceden a través de un rito. Los caballeros, decíamos, obviamente era un grupo cerrado, que tenía un montón de privilegios, que se transmitía muchas veces de padres a hijos, o sea que se concentraba cada vez más este grupo, esta aristocracia, porque era muy difícil acceder a ellos, era algo que se iba pasando de generación en generación, que era, decíamos, hereditaria, y que la ceremonia por la cual alguien se convertía en caballero se llamaba, recuerdan que lo habíamos mencionado, adoubement en francés, o en español, adobamiento. Es la ceremonia de adobamiento. Hago hincapié en esto y ustedes siempre recuérdenlo, que todo lo que es importante en la Edad Media se va a hacer mediante un rito. La ceremonia es muy interesante también recordar que era en su inicio profana, totalmente profana. No tenía ningún elemento religioso. Con la evolución del tiempo, distintos ritos, también empiezan a adquirir algunos elementos religiosos. Empieza también, digamos, la iglesia a tener injerencia en estos ritos, como también una forma de poder, por supuesto. En general, ustedes saben que los hijos de la aristocracia estaban destinados o a la guerra, o al sacerdocio, a la vida monástica, o sea, es decir, que desde la aristocracia, de la alta aristocracia, siempre se intentaba, digamos, que haya un hijo en cada una de las diferentes, digamos, de las diferentes actividades importantes en la Edad Media. Otro de los detalles que hay que tener en cuenta, que ya lo hemos mencionado, pero lo repito, es que en la Edad Media la persona, el ser humano, nunca va a estar solo. Recuerdan que lo hablábamos y que yo dije el ejemplo de la isla, que nadie en la Edad Media va a decir me quiero ir a la isla desierta, como a veces deseábamos o deseamos en la contemporaneidad. En la Edad Media había un sentido muy fuerte de comunidad, un sentido muy importante de pertenencia a un grupo, de ser parte del rebaño, también del rebaño cristiano, si se quiere, ¿no? De pertenecer a un grupo. Y en este sentido también hay que recordar lo que decíamos sobre la soledad, que la soledad no estaba bien vista, que la soledad se, digamos, dejaba para o una persona loca que se quisiera apartar por iniciativa propia, digamos, del grupo, de la comunidad, o para personas religiosas muchas veces que hacen algún ejercicio, digamos, que tenga que ver con ejercicios religiosos, con alguien que se va a vivir al desierto, que se va a vivir, digamos, un tipo de vida ascética, no para el común de las personas. Para el común de las personas, digamos, estaba lo deseable era vivir dentro de una comunidad, dentro de un grupo, dentro de un rebaño, ser parte de esta comunidad. Y esto era un valor muy fuerte, pertenecer a la comunidad era muy importante. Otras de las características que creo que también habíamos mencionado en la clase pasada del caballero era que no trabajaba, ¿no? Creo que la dijimos, sí. O sea que en este grupo caballeros no veo. No trabajaba el caballero. El trabajo manual estaba muy mal visto para el caballero. Era algo indigno para el hombre libre. Y estaba bien visto, digamos, vivir a costa del trabajo ajeno. ¿Recuerdan la famosa pirámide, triangulito que estuvimos viendo en las clases anteriores de este sistema trifuncional de la sociedad? Pero algo que hay que destacar es que si bien no trabajaba en este momento que estamos hablando, no había, digamos, un despilfarro de las riquezas, ni
un apego, digamos, excesivo de las riquezas. O sea, no hay como, no se relaciona el poder en sí con la riqueza y mostrarlo y ostentarlo. Digamos, hay que ser más bien austero, pero no trabajar, el caballero, ¿no? Está mal visto el despilfarro. Después vamos a ver que con el tiempo esto va a cambiar, pero ahora, en el siglo XI, es así las características que tenemos. Por otro lado, el caballero, como decíamos, su vida estaba orientada hacia la lucha. En primer lugar, pensemos en lo práctico y en cuanto a la subsistencia, la lucha contra los animales salvajes. Digamos, algo muy básico de subsistencia del ser humano. También se dedicaba a la caza en el tiempo libre. La caza también era una manera de mantenerse, digamos, entrenado. Y otra de las características del caballero era que era carnívoro. El pueblo, el común de los trabajadores, no comían casi carne. Comían legumbres, comían verduras. La verdad que la dieta, digamos, el menú de una persona de la Edad Media era bastante terrible, bastante pobre. Eran muchas legumbres, y pensemos en la conservación de alimentos, que recién cuando empiezan a entrar todas las especies, digamos, que son justamente lo que van a empezar a conservar los alimentos, es muy, muy básico, ¿no? Muy rudimentario. Y por supuesto, Silvana levantó la mano, sí. No, con respecto a que los campesinos no comían carne, tengo la curiosidad, no podían cazar por su cuenta en el bosque, aunque sea sin ser vistos de algún animal, algo. Sí, eso probablemente ocurriría. Lo que pasa es que no te olvides que también el bosque y las extensiones del bosque pertenecía al señor. Ah, Entonces, los villanos, digamos, tenían que trabajar, pero todo el fruto de su trabajo se lo daban al señor feudal. Entonces, tampoco podían, digamos, poseer, cazar o, digamos, obtener carne de esos animales. Obviamente que lo harían de vez en cuando, pero, digamos, el riesgo que corrían era altísimo. Sí, ok, sí, ok, gracias. de nada. Vasallo y villano no. Villano es el que vive en la villa, digamos, el rústico, el trabajador. Ese es el villano. Y el vasallo, ahora vamos a ver, el vasallo, digamos, es un contrato que se establece entre un señor y, digamos, entre un señor feudal y el que va a ser después su vasallo. Ahora lo vamos a ver a eso después de lo que estamos trabajando. El villano es, fíjense ahí que es interesante, esto que pregunta Estela y nos da pie. Fíjense la connotación de la palabra. Si yo digo un villano, ustedes no van a pensar en un trabajador del campo, van a pensar en alguien malo. Cómo esa palabra fue cambiando su connotación y alguien que hacía referencia a alguien trabajador del campo, un campesino, tiene connotaciones totalmente negativas. Entonces, fíjense cómo, que es lo que pasa, que es una de las partes, digamos, interesantes y ricas de las palabras, ¿no? Cómo van cambiando, cómo van modificando su significado. Y muchas veces tenemos palabras que a lo mejor a lo largo de 100 años expresan lo contrario o expresan un sentido muy diferente del original, digamos, de cuando surge esa palabra. Y bueno, y con villano pasó esto. Y cuando alguien habla de villano, nadie creo que piensa en un trabajador, sino que piensa en alguien, digamos, de característica, en una persona mala. Bien, decíamos entonces del caballero, que tampoco era, perdón, carnívoro, y en esto también se diferenciaba con las personas, justamente con los villanos, con los campesinos, y que por supuesto el centro de la actividad del caballero era el combate. El caballero vive para el combate, es un guerrero, digamos, es el centro de su vida. Y va a tener dos instrumentos, podríamos decir, digamos, dos, dentro de su armamento, dos que van a ser lo más importante. El primer plano va a ser el caballo. Por algo se llaman caballeros, porque están arriba del caballo. Son soldados que van a caballo. El equipo, como decíamos la clase pasada, era muy costoso, era muy caro.
Y George Duby hace el parangón, hace la comparación que un equipo completo equivalía más o menos a una extensión de tierra. Así que vaya si era caro, digamos, armarse caballero. Y en este momento, en el año 1000, la armadura es bastante sencilla. Acá no vamos a tener la armadura que si yo pienso y les digo, imagínense un caballero medieval, supongo que ustedes lo imaginarán vestido con metal. O es la imagen, creo que se nos aparece a todos en una primera instancia, ¿no? En este momento, todavía, el desarrollo de la metalurgia es bastante incipiente, por lo tanto es muy costoso, todos los que son, digamos, el metal. Entonces, va a ser de cuero. Vamos a ver cómo era esta armadura, este armamento sencillo del año 1000. Lo principal, por supuesto, va a ser el caballo, como decíamos recién, y va a ser la espada. Si un arma tiene por excelencia el caballero, es la espada. Y piensen también en las historias que ustedes leyeron o películas que vieron sobre la Edad Media, que siempre la espada tiene un nombre. Es tan importante la espada que caballo y espada tienen un nombre. Siempre este caballero va a tener a su caballo, por supuesto con el nombre propio, y su espada, que es su brazo derecho, que es su arma por excelencia, va a tener también un nombre. Fíjense la importancia de este instrumento, ¿no? Que tiene nombre propio, como si fuese un ser vivo. Además del caballo, que era lo principal, y además de la espada, que también es otro elemento principal, tenía una lanza corta, una especie de jabalina, que la usaba como jabalina. La espada, por supuesto que es el arma principal y era una espada muy pesada. El casco, que sí era de metal, pero el camisote de armas, digamos, no era de metal en este momento, eran de placas de cueros. Era una especie de escamas de cuero, por supuesto, muy reforzado que vestían al caballero. Todavía no vamos a tener la armadura prototípica de cuando pensamos en un caballero en la Edad Media, que es la armadura de metal. Va a ser de cuero. Y también el escudo va a ser de cuero. El escudo en este momento todavía va a ser de cuero. Por supuesto que después, con el desarrollo de la metalurgia, buenas tardes, está entrando Patricia, saludando, con el desarrollo, como decíamos, del metal, los costos empiezan a bajar y bueno, después vamos a tener con el paso del tiempo en la Edad Media la clásica imagen de la vestimenta, ¿no? Del caballero medieval, que es creo que el prototipo que todos pensamos, que es todo armado de hierro y ese camisote de armas también de hierro y el escudo de hierro, pero todavía no. En general, como decíamos cuando hablamos de soldados y hablamos de guerras y de enfrentamientos bélicos, en este momento sobre todo vamos a hablar de enfrentamientos de caballería. Van a ser los caballeros los que se van a enfrentar entre sí. Por supuesto que los combates también tienen reglas y también tienen, digamos, leyes que cumplir. Ahí alguien levantó la mano, Silvana. Ah, entonces, un error. Bien. Hay leyes que cumplir para el combate, ¿no? Se elige un terreno, se conviene en qué momento se va a pelear. Como siempre se dice, hasta la guerra tiene sus propias leyes, ¿no? Que hay que cumplirlas. El combate también. Existían los que se llamaban los heraldos de armas, que eran los encargados justamente de fijar de antemano el día y el lugar del encuentro, la hora, donde se iban a encontrar estos caballeros. Y poco a poco, como decíamos, se fue perfeccionando este equipo y fue modificándose. Había algunos momentos de paz, pero era muy común en este tiempo todavía los enfrentamientos continuos con los vecinos, con el de al lado, digamos, vivían muchos combates. También, cuando no se estaba combatiendo, tenían los torneos. Los torneos son muy, muy importantes porque
van a ser también los que los va a mantener, podríamos decir, entrenados hasta que se vaya a combatir nuevamente. Y también en los torneos se podía ver, y ya vamos a ir viéndolo, y aparecían todos los elementos, digamos, que hacen las características de esta Edad Media. Hay algo que es fundamental para la Edad Media, fundamental, que tiene que ver con la ética, digamos, que es la fe jurada, la palabra empeñada, la lealtad. Eso es fundamental. La lealtad es lo principal de un caballero y de una persona en general. La palabra dada, la fe que se juraba, que ahora vamos a ver cómo se juraba, el juramento que se hacía, el valor de la palabra. La palabra era todo. Muchas veces no había documentos escritos, no vamos a tener documentos jurídicos por escrito, sino que lo que va a tener valor jurídico van a ser palabras, digamos, en la oralidad, rituales que tienen que ver con la palabra oral, no con documentos escritos, rituales que tienen que ver con los gestos. Entonces, esto era tan importante que tenía el valor de un documento jurídico escrito para nosotros hoy. Y lo que decíamos antes, ¿no? La lealtad, la fe jurada, la palabra empeñada, eso es fundamental. A tal punto es fundamental que el peor acto que alguien podía ser, digamos, acusado, era el acto de traición. La traición era lo peor que una persona podía realizar. Lo más grave, lo peor. Fíjense, digamos, qué distinta es la ética en este momento a cómo fue modificándose a los valores éticos que tenemos hoy en día. Por otro lado, exactamente, no se la llevaba el viento, dice René, tal cual, tal cual. Era fundamental la palabra empeñada, la palabra dada, tal cual. Y justamente a veces ni había, como decíamos, ni había un documento escrito, era solamente la oralidad. Decíamos, bueno, hablábamos de esto también de los torneos, ¿no? Para el caballero y para el vasallo, que vamos a ver quién sería, se va a tener el tratamiento de señor para justamente el señor feudal. El villano, el rústico, no lo va a mencionar como señor, sino como amo muchas veces. O sea que el tratamiento de señor lo va a tener el vasallo. Cuando hablamos de vasallaje, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vasallaje? Acá, como en muchas cosas, como en muchas problemáticas humanas, vamos a tener muchas teorías, por supuesto. Cada autor va a sostener una, pero en general se van a hablar de 2 o de 3 fases del vasallaje. Para Georges Duby, que es el autor que estamos trabajando ahora, el vasallaje, para digamos, al convertirse a alguien en vasallo, era un rito que se realizaba en 2 fases, en 2 etapas. Y acá es muy interesante justamente lo que decíamos recién, ¿no? La palabra, los gestos, lo que se realiza. Como todo esto, este conjunto tenía un valor de palabra escrita, de documento jurídico. La primera fase, para Georges Duby, se va a llamar homenaje. El homenaje. Y la segunda fase se va a llamar la fe. Se denomina fe. ¿En qué consistía cada una de estas fases? En el homenaje, el que quiere ser vasallo del señor se subordina, se pone sin armas, de rodillas, con la cabeza descubierta, como un signo de entrega hacia su futuro señor. Fíjense la expresión corporal, ¿no? De rodillas, con la cabeza descubierta, con la cabeza hacia adelante, adelante de su futuro señor. Por supuesto que este gesto va a evidenciar una sumisión completa, no una entrega.
Fíjense que corporalmente, si no decimos nada, ya se evidencia esta entrega en los gestos corporales. El Señor, inmediatamente después de esta subordinación, de esta sumisión, podríamos decir, el Señor lo va a levantar, lo agarra de los hombros y lo levanta, y en ese gesto va a demostrar un lazo de amistad con el vasallo. Después va a haber un juramento o la etapa de la fe que decíamos recién. Que primero, cuando surge este ritual, el juramento no tenía nada que ver con lo religioso. Se juraba que se le iba a ser leal y que no le iba a realizar ningún mal al Señor. Pero después con el tiempo se añadió un gesto religioso y que juraba muchas veces sobre la Biblia. Pero recuerden, al comienzo del ritual no hay ningún elemento religioso, es un ritual profano. Con el tiempo se incorpora el gesto religioso. Primero decíamos, se pone de rodillas, la cabeza descubierta, la cabeza hacia abajo en un signo de subordinación y después el Señor lo levanta, demostrándole amistad, y después jura este futuro vasallo que no va a tener malicia y va a ser, digamos, leal como un hombre debe serlo a su Señor. A partir de este gesto, de estos dos gestos, Señor y vasallo continuaban unidos para siempre, de por vida. Es una relación que solo se termina con la muerte. Vamos a ver si, por supuesto, los dos cumplen las condiciones del trato. Pero a partir de este gesto, vasallo y señor quedan unidos para siempre. Y empieza a haber una dependencia del señor con el vasallo y también del vasallo con el señor. Lo importante a tener en cuenta es que, a diferencia del caballero, que recuerdan que hablamos que el caballero se transmitía de padres a hijos, el vasallaje no. El vasallaje es algo individual. No se transmite de padres a hijos. O sea, no se transmite. El hijo debe hacer también un mismo ritual si quiere ser vasallo del señor, pero no es algo que se hereda. El ritual del vasallaje es un ritual individual. Es un ritual que crea obligaciones y que crea derechos mutuos. Señor, vasallo, vasallo, señor. Si este contrato, digamos, esta relación que decíamos que era para siempre, se quería romper, también había un ritual para romperla. Como estamos viendo, todo tiene un ritual, todo se hace de una manera pautada, se hace de una manera arreglada. Este ritual se llamaba desafío, según George Duby, y va a mostrar la ruptura del vasallo con el señor. La obligación fundamental y digamos, lo que nunca deben cometer es la felonía, es la traición. Como decíamos antes, la traición es el peor acto que alguien puede cometer. La peor acusación que le puede caer a alguien es de felón, de traidor, cuando a alguien lo acusan de traidor. Y en realidad, para no ser traidor, para no ser felón, no solamente el vasallo no debe hacer nada que lo perjudique a su señor, me refiero que lo perjudique en sus bienes, que lo perjudique en su cuerpo, que lo perjudique en su honor, en todos los sentidos, sino que también debe hacer el bien. Este pacto, este pacto denominado vasallaje, justamente creaba una seguridad entre estas dos personas, entre estos dos hombres, porque ya se sabía que nos iba a atacar, que iba a ser fiel. Entonces, digamos, era un pacto de seguridad. Los vasallos podían acudir en consejo cada vez que el señor los llamara, se denomina llamar a consejo justamente cuando por alguna situación eventual
un ataque, algo económico, una plaga, una pandemia, una peste, por cualquier motivo el Señor necesitaba consejo, convocaba urgente a todos a sus vasallos, que debían aconsejarlo. Y también muchas veces eran ayudas económicas las que le solicitaba. Pero, como decíamos, había deberes de las dos partes, del Señor de protegerlo al vasallo y del vasallo también de serle leal al Señor. Y a partir del siglo XI, el Señor, una vez que la persona ya es vasallo, digamos, del Señor, el Señor le otorgaba como parte, digamos, de su buena voluntad, de sus servicios, le otorgaba un feudo, le otorgaba un pedazo de tierra. Que este pedazo de tierra muchas veces tenía un grupo de rústicos, un grupo de campesinos y animales. Los campesinos, los rústicos, fíjense esto que hablamos antes de los diferentes estratos sociales, eran como si fuesen animales, o sea, se le otorgaba el feudo con tantos animales, con tantas ovejas, con tantos cerdos y con tantas personas, que eran los rústicos que trabajaban en ese campo, los rústicos, los campesinos que trabajaban en ese feudo. Si el vasallo no era traidor, si no era felón, si cumplía con todos sus deberes como había pactado, esto lo podía conservar hasta la muerte, este feudo. Por supuesto que si el vasallo traicionaba o había sospecha de traición o algo por el estilo, el señor le quitaba el feudo. Este, digamos, podemos decir que era el pago a su fidelidad, el pago a su palabra empeñada, como comenzamos diciendo, el pago a su palabra dada. Era muy importante y muy eficaz este vínculo de vasallaje por esta dependencia que se creaba entre el señor y el vasallo, ¿no? También hay que recordar que en este momento piensen que el señor era el que administraba también justicia, que muchas veces era muy lento, que muchas veces no buscaba o no reparaba lo que los campesinos, digamos, buscaban. Entonces, la venganza privada entre los campesinos siguió siendo frecuente. Muchas veces, digamos, no se denunciaban, podríamos decir, un término extrapolado, no se, digamos, las cuestiones, digamos, entre los campesinos, sino que entre los campesinos mismos resolvían las cuestiones, no acudiendo a la corte del señor. Por supuesto que también como sabemos, que ya lo habíamos hablado, la importancia de los lazos de la sangre, las alianzas entre las familias, cómo esto iba creando toda una red, digamos, de protección y de poder, y justamente para no perder poder, para no perder privilegio quienes tenían privilegio, ¿no es cierto? Acá también es interesante, y lo vamos a ver después, qué sucede cuando hay un momento, digamos, que hay demasiados ataques, demasiadas agresiones, demasiados combates. Entonces después la iglesia va a intentar que estas armas, que es lo que sucede posteriormente, por eso no me quiero adelantar mucho, pero en el siglo XII con las cruzadas, que va a intentar orientar la iglesia las armas hacia Oriente, que ya no haya esta pelea entre vecinos, sino que se vayan a Oriente, con la excusa de liberar la tumba de Cristo, con la excusa de justamente, como hablábamos las clases pasadas, las palabras de San Luis, que había que exterminar al que no era cristiano. Con esta excusa empiezan, digamos, los caballeros a irse hacia otros lados, pero todavía no, todavía están acá y se están peleando entre ellos. Por eso es muy importante estas relaciones de vasallaje que construían, digamos, seguridad entre los vecinos. En el mundo de la cultura, casi los únicos que se van a expresar en el mundo laico van a ser los caballeros. Por supuesto que ustedes saben que gran parte de la cultura estuvo, digamos, organizada por los monjes. Entonces, lo que conservamos son muchos escritos, digamos, desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista laico, desde el mundo laico, podríamos decir, van a ser los caballeros la única, digamos, el único grupo que se expresa.
No tenemos registro de qué opinaban los campesinos, no tenemos registro de qué opinaban las mujeres. Tenemos muy pocos registros de mujeres nobles, de mujeres religiosas. De hecho, pensemos que es en la historia, digamos, de la humanidad, me refiero, bastante nueva, esta corriente de investigar qué pasaba con estas voces silenciadas, ¿no? Estos tomos que son excelentes, que George Duby justamente es uno de los directores de Historia de las Mujeres, no sé si lo habrán visto, habrán leído alguno, que empieza en la antigüedad hasta la contemporaneidad. O sea, es muy interesante justamente cómo él va analizando la historia de las mujeres, que fue muchas veces, digamos, a lo largo del tiempo fue silenciada. ¿Qué pensaban las mujeres? ¿Qué le pasaba a las mujeres? ¿Qué pensaban las mujeres nobles? ¿Cómo era la vida de las mujeres campesinas? Digamos, son voces que a lo largo de la historia han sido silenciadas. La historia de la vida privada también, que apunta un poco esto, cómo eran las diferentes construcciones a lo largo de las diferentes culturas y momentos históricos de la vida privada. Entonces podríamos decir que los caballeros, hay alguien, ay, perdón, se me fue el chat, el libro de las olvidadas, dijo Alicia. No sé a qué te referís, Alicia, no lo conozco, si es un texto que se llama así. Ah, es un libro sobre las mujeres. Ah, mira, qué interesante. No, no lo conocía. Para tenerlo en cuenta, para anotarlo. Ah, excelente. ¿Y quién es el autor? Acá está contando en el chat, se los leo, que es un libro de las mujeres olvidadas que fueron pintoras, abadesas, etcétera. Dice que ahora va a buscar la autora. Bueno, buenísimo, Alicia, por la recomendación. Eh, Decíamos, bueno, que justamente eran los caballeros en el mundo laico los que se expresaban, ¿no? Los que escribían, y de hecho en la Edad Media hay un montón de obras, los trovadores, por ejemplo, vamos a tener un montón de obras escritas por este grupo. En el siglo XI, que estamos hablando del siglo XI, también va a tener lugar la reforma de Cluny. Ustedes estuvieron hablando con Daniel en la clase pasada de Cluny. Ángeles Caso. Lo repito por si quieren tomar nota, el libro que nos está recomendando Alicia se llama Las Olvidadas. Un minutito que voy a tomar nota yo también acá. Y la autora se llama Ángeles Caso. Todos tomando nota de tu libro, Alicia. Ángeles Caso, el título Las Olvidadas. Muchas gracias. Bueno, haciendo un parangón, en la historia argentina tenemos un texto de Felipe Piña, no sé si lo leyeron, que se llama Mujeres tenían que ser, que también él va retomando distintas mujeres de distintos momentos históricos y procesos históricos, justamente historias que muchas veces fueron olvidadas, que fueron silenciadas. Bueno, me encantó esta recomendación, Alicia, la voy a buscar para leer. Bueno, decíamos entonces la reforma de Cluny, la reforma cluniacense, que recuerdan que cuando comienzan estos monjes en esta abadía, uno de los lemas de San Benito era ora et labora, ¿no? Orar y trabajar, que lo estuvieron también viendo un poco con Daniel. Bueno, esta reforma, entre otras cosas, lo que hace en el siglo XI es apartarse de las reglas de San Benito y empiezan, digamos, a reducir el trabajo manual. Empieza a ver mal el trabajo manual. Empiezan a relacionar el trabajo manual con algo indigno, que los clérigos, que los monjes no deberían hacer. Es decir, que las reglas con las que se funda esta orden, las reglas primeras, digamos, originarias, podríamos decir de San Benito, como decíamos recién, ora et labora, chau, las abandonan y, digamos, empieza a verse de manera, digamos, negativa el trabajo manual. Empiezan a apartarse, a partir del siglo XI, estos monjes empiezan a apartarse del trabajo manual. Fíjense la importancia de estos rituales que estamos viendo, del ritual del vasallaje, y la influencia que este ritual tiene en la cultura, que fíjense rápidamente cómo esto después adquiere el gesto de la plegaria.
que alguien se arrodille, como se arrodillaba el vasallo ante el Señor, baje la cabeza y junte sus manos, va a ser un gesto adoptado por los cristianos, un gesto de plegaria, ¿no? Y fíjense cómo todo el tiempo, por supuesto, hay, digamos, contaminación, entre comillas, digamos, cómo los procesos culturales, los diferentes rituales van yendo y viniendo y cómo van cambiando y se van modificando. Y, como decimos, la relación entre el fiel y Dios empieza a manifestarse como un lazo de vasallaje. El fiel se pone ante la cruz como un vasallo. Y fíjense algo de lo que venimos hablando. Es muy común hablar del Señor, el Señor Jesús. La palabra Señor es de este momento histórico. ¿Cómo es de este momento histórico de la Edad Media, a través de este señor feudal que hablamos, cómo después esta palabra empieza a también llamarse Jesús? Es muy común escuchar a alguien, digamos, cristiano que lo menciona, habla del Señor, sin más. Y cuando se nombra al Señor, se entiende a quién se nombra, ¿no es cierto? Bueno, fíjense esto que estamos mencionando, esta relación, esta dependencia del lazo de vasallaje con el fiel y Dios. Recordemos también, y que es muy interesante, hablando de el guerrero, hablando del caballero, que hay una concepción casi militar del alma en este momento histórico. ¿A qué me refiero con concepción militar del alma? El cristiano es un combatiente, digamos, porque va a tener todo el tiempo que luchar con el bien y el mal. Y muchas veces con estas palabras va a aparecer representado. Hay una lucha que se va a librar entre dos potencias hostiles, entre Dios y el diablo. También pensemos que la importancia, digamos, que tiene el cuerpo como revelador del alma. ¿Cómo es en el cuerpo, como plantea el cristianismo, que se llega al juicio final? No se llega en alma, digamos, se llega en cuerpo. Entonces la importancia del alma y de cómo este cuerpo se relaciona con el alma y lo revela. ¿Recuerdan lo que mencionábamos en las clases pasadas de cuando había alguna malformación? Cómo esto era leído como un signo negativo. Era leído como algo que se quería mostrar más allá, como algo que había que descubrir, por qué esa persona poseía eso, ¿no? Entonces, para cerrar este texto de Duby, vamos a empezar a hablar del vasallaje, pero en otros términos ahora. Recordemos esto que decíamos recién, ¿no? La importancia de la concepción militar del alma y cómo la persona se concebía también como un guerrero, si se quieren, como un combatiente, como un caballero. Vamos ahora a seguir hablando de vasallaje, pero vamos a cambiar de autor. Ahora vamos a hablar y vamos a tomar las palabras de Jacques Le Goff. Le Goff, recuerdan que lo trabajamos en las primeras clases, que es un autor que yo les dije que lo que vean de él lo lean, porque es excelente. Hay muchísimos libros, muchos están gratuitos cuando ustedes lo buscan por internet. Y él también trabaja este ritual del vasallaje, pero con algunas variantes, que es lo que me interesaba destacar. Es central que entendamos este ritual del vasallaje para poder comprender la Edad Media. Este ritual que se ha estudiado a nivel antropológico, a nivel sociológico, este ritual que se da en la sociedad medieval, va a decir Jacques Le Goff que es muy importante porque es un sistema. Y vamos a ver por qué funciona como sistema. Ahí está escribiendo Alicia, dice en la página gratuita, EPUB Libre, ahí miren, ahí Alicia está escribiendo justamente en la página donde pueden encontrar los textos. Bueno, hoy nuestras recomendaciones de lectura se las debemos a Alicia, ¿eh? Sí, Hipatía Alejandría, sí, una precursora tal cual, por defender sus derechos, tal cual.
Sí, sí, sí. La lapidaron, fue terrible. Bueno, Hipatía es una de las grandes mujeres también de las históricas, ¿no? Y es muy interesante, es muy enriquecedor cómo se está buscando y se está dando voz a esto que decíamos antes, ¿no? Estas voces silenciadas. Hay un libro también de filosofía, para quien le interese la filosofía, que se llama Ellas lo pensaron antes, que son todos conceptos filosóficos creados por mujeres, que muchas veces estas mujeres eran esposas de o hermanas de. Y el nombre de estas creaciones filosóficas, que también pasó en la ciencia y pasó en todos los órdenes, la adoptaron del varón, porque justamente como mujer no podían hacer eso, ¿no? Como mujer tenían vedado un montón de situaciones. Así que es muy interesante hacer, digamos, toda esta relectura para que las pintoras también, exactamente, sí, en todos los órdenes de la sociedad se dio. Las mujeres también que querían combatir, ni hablemos de las mujeres en la iglesia, digamos, es muy interesante, digamos, volver y rescatar todo esto para que justamente podamos construir algo más igualitario, donde nadie tape a nadie, donde los que quieran hablar y las personas que tengan algo que decir y que lo quieran decir, lo puedan decir, y que no estén estas personas que fueron silenciadas por la historia. Es muy interesante. Bueno, de nuevo, gracias Alicia acá por las recomendaciones literarias. Decíamos, ¿qué Legos plantea? Hildegarda también. Hildegarda, me encanta ese personaje. Decíamos que este ritual simbólico del vasallaje crea un sistema. Y como me van a escuchar repetirlo hasta el cansancio, es muy importante este sistema y esta interpretación simbólica a la mayoría de los actos importantes, como veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Y dice Legoff, ¿qué pasa con los ritos vasalláticos? ¿Por qué son tan importantes estos ritos vasalláticos? ¿Por qué lo estudian antropólogos y sociólogos? ¿Por qué son tan importantes? Como decíamos recién, porque era un sistema, funcionaba como sistema. Y porque va a decir Jacques Legoff que estos ritos vasalláticos van a poner en juego tres categorías de elementos que nosotros lo dimos en la primera clase, que ahora se los voy a recordar, que son simbólicos por excelencia. Y me refiero a la palabra, el gesto y los objetos. Lo repito, la palabra, el gesto y los objetos, va a decir Legoff, son tres elementos, tres categorías de elementos simbólicos por excelencia. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué son tan importantes y por qué son tan simbólicos, no? Y que estos ritos vasalláticos, va a decir Legoff, van a poner en juego estos tres elementos. Los van a poner a trabajar como un sistema estos tres elementos. Y vamos a ver por qué. Para Legoff, recuerdan que antes vimos lo que planteaba Georges Duby, que cuando hablamos de vasallaje, él hablaba de homenaje y de fe. Bueno, acá tenemos un pequeño cambio. Este autor, Legoff, va a decir que esta entrada en vasallaje, como la denomina él, va a tener tres etapas. El homenaje, al igual que Duby, mismo nombre, misma etapa primera. La fe, segunda etapa, mismo nombre. Pero él le agrega lo que denomina la investidura del feudo. La investidura del feudo. Y él va a analizar estas tres etapas. Muy interesante el análisis que realiza Jacques Legoff. Y yo tomo un trago de té porque se me seca la garganta. Además, es un tic, esto es un paréntesis hago. Estoy acá en mi escritorio trabajando sola, pero hablo fuerte como si estuviese en el salón con ustedes presentes. No sé por qué. Entonces me queda la garganta un poco seca. Por ahí me doy cuenta que no hace falta que eleve la voz, que estoy sola, pero bueno, es un tic. Bien, vamos a hablar del homenaje concretamente. ¿Qué dice Jacques Legoff? ¿En qué consiste el homenaje?
El homenaje, dice, va a tener 2 actos. Le pone énfasis, Silvana. El homenaje va a tener 2 actos, 2 momentos. Uno va a ser el acto verbal, que va a ser una declaración, un compromiso, una declaración verbal que realiza el vasallo hacia el señor, hacia el futuro señor. Y el segundo es lo que se denomina en latín la immixtio manum, que se los escribo si quieren. ¿Quieren que se los escriba? Immixtio manum. Ahí va. Immixtio manum. Esa es la segunda parte del homenaje. ¿En qué consiste esta immixtio manum? Consiste en que el vasallo junta sus 2 manos, la cierra y luego el señor cierra sobre las del vasallo las suyas. ¿Se entiende? El vasallo junta las manos en esta posición y el señor cierra por sobre el vasallo las suyas. Pasamos a la fe. La fe también, o también llamada fidelidad, también va a tener 2 partes según Jacques Le Goff. Fíjense que es un análisis por demás de detallado, Jacques Le Goff. La primera parte, y también voy a escribir acá en el chat, se denomina osculum en latín. Osculum. ¿Qué es el osculum? ¿Alguien sabe qué es el osculum? Es un beso. Creo adivinar que Eve está haciendo ese gesto. Es un beso, muy bien Eve, pero es un beso en la boca. El osculum es un beso en la boca que se da el señor y el vasallo. Es un beso, hay muchas denominaciones para la palabra beso. El osculum es este beso entre el señor y vasallo en la boca. Y la fidelidad también tiene otra etapa, que es el juramento. El juramento se realiza sobre la Biblia. Pensemos lo que decíamos antes, que son gestos agregados posteriormente, sobre la Biblia o sobre reliquias. Entonces, fíjense que sea la Biblia o sea las reliquias, es un elemento religioso. Fíjense cómo ahí empieza a pesar el elemento religioso, como la iglesia empieza a intervenir y a decir, esto vale, esto no vale. Va a tener validez si se realiza sobre la Biblia, si se realiza sobre las reliquias. Llegado este momento, va a decir Le Goff, en este momento del ritual, que se hizo la entrada en vasallaje, el homenaje con sus 2 actos, la fe con sus 2 actos, dice, llegado a este punto, dice el autor, el vasallo, y lo dice con estas palabras, se convierte en hombre de boca y manos del Señor. El vasallo se convierte en un hombre de boca y manos del Señor. Fíjense la importancia del gesto de la mano y la importancia del gesto del beso, que una definición de vasallaje es esto, es un señor, un hombre, perdón, de boca y manos del Señor. Es tan importante la gestualidad corporal, es tan fuerte, que también se define a vasallo como un hombre de boca y manos del Señor. Llegado a este punto ya es un vasallo, es un hombre de boca y manos del Señor. Pero en la tercera parte de la entrada en vasallaje, habíamos dicho que era la investidura del feudo. ¿Qué pasa en este punto? El señor le va a hacer entrega al vasallo del feudo.
obviamente no puede traer el feudo y dárselo. Entonces buscaron la manera ritual de realizarlo. ¿Cómo se realizaba? A través de un objeto. En este estudio que hace Jacques Le Goff, hay otro estudioso que él cita, que se llama Durkheim, que él hizo un relevamiento de los documentos donde testimonian los actos de vasallaje y dice que hay por lo menos 99 objetos distintos, 99 objetos distintos que se utilizaron para este ritual, que tiene que ver con la procedencia del vasallo o con las características del señor. Pero en general, dice Le Goff, vamos a simbolizarlo con lo que se denomina una festuca, que también la escribo porque tenemos otro término en latín acá. Festuca, ahí va, la festuca. ¿Qué era la festuca? Una especie de varita, de palito, de rama, que el señor le entregaba al vasallo. Con esta entrega de esta festuca, simbolizaba la entrega del feudo. Entonces, en ese acto, simboliza la entrega del feudo. Si se quiere romper esta relación, recuerdan que decíamos que también había que realizar un ritual. No se salía así nomás. Para Le Goff, este ritual se va a llamar exfectucatio. Sigo con el latín. Hoy estoy atosigando con el latín. Exfectucatio. Es decir, el acto de romper esta festuca o de arrojarla lejos. Se sale de este acto por el cual se entraba con la festuca. Exfectucatio. Se rompía o se lanzaba lejos esta varita, esta festuca. Y a veces, dice Le Goff, también va a haber un osculum, un beso que puede cerrar el acuerdo. A veces. Fíjense que todas las etapas, digamos, de la entrada en vasallaje no es que tiene una correspondencia en la salida. O sea, son momentos desiguales, ¿no? Lo interesante de todo esto que dice Le Goff, como decíamos antes, es que todo esto forma un sistema, que no existe uno sin el otro y que son necesarios todos los elementos justamente para que este sistema funcione. Bien, vamos a cortar acá, después vamos a seguir con este tema de este contrato vasallático y vamos ya a empezar a trabajar algunos textos literarios. Pero antes, no tiene que ver con la Edad Media, pero estuve leyendo, releyendo a Cavafis, no sé si les gusta, si lo conocen, un poeta griego, y les quiero releer, les dejo de regalo unas poesías de Cavafis que me encantaron, y digo, ante tal momento álgido, podríamos decirlo con una palabra suave, un momento tan fuerte que estamos pasando, me refiero como sociedad, los números son terribles, está muriendo mucha gente, la gente que está trabajando en salud no da más, o sea, ante tanto momento tan fuerte y tan rodeado de cosas feas, digo, bueno, quería dejarles un poema. Uno se llama Fui y es del año 1913. El autor es Constantino Cavafis. Es un texto, esta edición es muy viejita, era de una amiga. Dice, nada me retuvo, me liberé y fui, hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada, y bebí un vino fuerte, como solo los audaces beben el placer. Es un poema que a mí me encanta. Así que bueno, quería dejarles de regalo ese poema de Cavafis,
escrito en 1913. Y cuídense mucho, no salgan más que para lo imprescindible, cuidémonos, lo más importante es tener salud, sin salud no podemos disfrutar ni de la lectura ni de nada, así que bueno, solo mandarles, bueno, acá les gustó el poema, bueno, me alegro que les haya gustado, a mí me encanta Cavafis, es un poeta que me gusta mucho. Cuídense mucho, no salgan para nada que no sea obligatorio, cuídense, sigámonos cuidando todos y todas y todes y nos vemos en 15 días y seguimos con el vasallaje. Gracias por todo. Cuídense. Chao, cuídense, nos vemos. Chao, cuídense. Gracias, Flor. Gracias, profe, gracias a todos. Gracias a vos, muchas gracias. Gracias a ustedes ahí por Gracias. estar ahí del otro lado. Gracias, gracias. Y escuchándome gritar, que aunque estoy sola grito. No, estuvo perfecta. La clase estuvo bellísima. Además con el cierre de Cavafis. Me encantó. Bueno, me alegra que les haya gustado. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos en 15 días. Hasta la próxima a todas y a todos. Hasta la próxima. Chau, Chao, chau. hasta la próxima. Chao.